Pues amigos, con este fondo del maestro David Méndez, una instalación se podría decir, nos acompaña una de las curadoras que se encargó de armar esta exposición. Estamos con Mariana Herrera. Mariana Herrera, muchísimas gracias, de verdad un gusto y un placer acercar sobre todo a nuestro público a este tipo de exposiciones. Cuéntenos, vamos a empezar por el principio rapidísimo, ¿qué es curar? Dentro de una exposición, ¿qué papel juega el que cura? ¿Qué es curar? Bueno, los curadores de arte básicamente son las personas que conciben una exposición, son las que la llevan a buen término, por así decir. El curador la concibe, es el encargado de cuidar la obra, de ver los requerimientos que tienen, de ver el espacio, de proponer el guión curatorial, que el guión curatorial y guión museográfico son dos cosas diferentes. El guión curatorial es la justificación del por qué se haría una exposición y el guión museográfico es cómo van a ir colocadas las obras de acuerdo al espacio. Ok, nada sencillo, prácticamente es quien va eligiendo esto va aquí, esto va acá, esto va por acá. Pues mire, no todo el tiempo. Se hace la propuesta, el curador hace la propuesta de en qué espacios, en qué pared puede ir cada obra, pero es el museógrafo finalmente quien ve en físico y en real cómo va a estar colocada o no. Puede haber, y es en la mayoría de las veces, una buena comunión entre los dos personajes, pero no siempre es así. Ahora, tenemos otro personaje bien importante, el conservador. En los museos hay un tercer elemento, el conservador de arte. Y bueno, ahí no les digo cómo se pone el asunto cuando se tiene que hablar de exhibir textiles. Porque el conservador puede decir, ese no va porque se va a dañar, y entonces no va, sin importar lo que ha dicho el curador, el museógrafo, no va. Entonces sí, el curador tiene un trabajo muy importante porque tiene que dialogar con los artistas, convencerlos de que vengan, y bueno, este es uno de los resultados, gracias al curador Enrique León, que me hizo favor de invitarme. ¿Y fue difícil reunir a los 10 del 59 con 59? Mucho. Fue difícil desde pensar qué artistas podrían convivir, desde pensar cómo hacer el diálogo entre todas las obras. ¿Fue difícil? Sí, no imposible, y se logró un buen trabajo gracias a la disposición de los artistas. Eso fue algo fundamental, la confianza de los artistas. Todos son artistas consagrados, todos son artistas de gran renombre que han expuesto no solo en el país, sino en diferentes lugares, en sus países de origen también algunos, ¿no? Pero todos tienen una gran trayectoria. Y ninguno de ellos dijo, yo no voy con este artista o yo no voy con el otro. Todos dijeron, ok, vamos a la Galería Vianes. Pues amigos, ya saben qué es un curador. Esto es parte fundamental en una exposición. Sin un curador no se puede crear una exposición. Es decir, en muchas ocasiones uno puede decir, como en la casa, ay, aquí voy a poner la fotografía de cuando era niña, pero siempre hay un curador en una exposición grande como es esta, que se encarga, ya sabemos ahora, la importancia de traer a los artistas, de decidir dónde, qué y sobre todo conservar. Conservar y explicar el porqué de la exposición. ¿Por qué se lleva a cabo una exposición? Si hacemos una exposición de zapatos, tenemos que decir el por qué se exhiben los zapatos. ¿Y esta exposición por qué? Esta exposición de 59, porque primero es una idea que surge del maestro Fernando Gallo, nacido en 1959. Él es quien genera esta idea y se lo propone a la galería. Y entonces los directivos de la galería, de un modo muy generoso y afable, dicen, sí, vamos. Conscientes o inconscientes de lo que se nos venía, porque es una exposición muy grande. Entonces, ahí es como surge la exposición. ¿Por qué 59? 59 estamos hablando que es el límite, el lindero, es un portal entre una generación y otra. Nuestros artistas del 59 nacen y viven toda su infancia y adolescencia en una serie de cambios sociales, políticos, que de algún modo los va marcando, los va llevando. Cada uno se pudo haber dedicado a diferentes carreras, diferentes oficios, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero los maestros se enfocan al arte. Y entonces el poder juntar personas nacidas en el 59,
con carreras, todos exitosos, pero aparte de ello, con un modo de presentar sus trabajos diferente. Si bien tenemos, por ejemplo, fotografía y tenemos dos grandes fotógrafos, sus obras no nos dicen lo mismo, ¿sí? Y en este caso estamos logrando conjuntar trabajos tradicionales, técnicas tradicionales, otras técnicas innovadoras, estamos conjuntando performance, estamos conjuntando instalación, que aquí el maestro David nos viene desde Puerto Rico, el maestro Luciano Espanov, que nos hace favor de estar aquí en México por cuestiones de vida desde muy pequeño, ¿sí? Y entonces, bueno, él dice, yo soy mexicano, amo México y sí, yo voy con la galería. Wow, esto es impresionante. ¿A qué costo estimado asciende esta exposición? Eso sí no se puede decir, pero créame que es bastante alto. Sí, me imagino, si vienen de Puerto Rico y vienen de todos lados del mundo. Ahí he de decirle que, bueno, los maestros han exhibido en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el maestro Roberto Trumbull, él ha exhibido en Nueva York, entre otros lugares, o sea, todos tienen una gran trayectoria, pero en el caso del maestro David, él costeó todo. Él mandó su instalación, la trabajó en México en una de sus visitas, la trabajó y nos las envió desde Oaxaca, ¿sí? Y ellos corren con esos gastos. En este caso de algunos de los artistas, ellos trajeron la obra, otros, bueno, la galería manda por la exposición, la galería se encarga de los textos, se encarga de reunirnos a todos, de abrir las puertas y a veces no se toma conciencia de, ¿no? Pero hay costos en todo y de todo, desde un vaso de agua, desde las servilletas, la luz, desde los clavos, así es, la luz, el trabajo hombre, que eso es bien importante, el trabajo hombre, y muchas veces es en el momento en que se está montando, cuando se tiene que tomar la decisión. Uno ya puede tener en papel cómo se va a hacer el montaje, pero cuando uno está frente a la pared dice, no, porque este cuadro no tiene un diálogo con esta otra obra, y entonces hay que mover todo. No es nada fácil, no, pero vale la pena. Maestra, muchísimas gracias por el espacio y la dedicación para esta entrevista. De verdad que nos ha dejado a nosotros y a toda nuestra audiencia en las redes sociales, nos ha dejado de verdad más claros. La próxima vez que vayamos a ver una exposición, amigos, pues ya vas a saber, ¿no? Vas a poder llegar con este diálogo y decir, bueno, el curador aquí yo creo que nos quiso decir porque está al lado de esta pintura, y ya podremos saber qué es la curaduría y cómo se arman las exposiciones. Muchísimas gracias. Le agradezco. Mucho éxito y de verdad muchas felicidades por impulsar estas galerías, estas exposiciones independientes, por así decirlas, por el pleno gusto de hacer arte. Así es, yo quisiera hacer hincapié en que todo esto fue posible gracias a los directivos de la galería. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Hubo espacios que dijeron a 59 no, por todo lo que implica, ¿sí? Y dijeron no. Y la Galería Bizanís dijo sí, yo voy. Eso es lo que se necesita, no solamente en los ámbitos teatrales o dancísticos, sino en los ámbitos culturales, en este caso en los ámbitos de obra de arte. Así es, ¿no? Todo es arte y aquí, en la galería, todo el arte comulga. Aquí hay presentaciones de libros, hay danza, hay baile, hay clases de dibujo, hay de todo. Muchísimo. En la Narvarte, 1662, Xola 1662, Colonia Narvarte, Galería Vianez. Amigos, pues bueno, vamos a continuar con esta magna exposición. Muchísimas gracias. Y lo vamos a dejar para si podemos hacer un paneo hacia la instalación del maestro David Méndez.